tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por haberme invitado y darme esta oportunidad de confrontar, que, en fin, al fin y al cabo, yo creo que este tipo de diálogos, sobre todo lo que desarrollan es la musculatura mental y la higiene intelectual, poniendo bajo deliberación propuestas, presupuestos, análisis. Es una buena cura para el dogmatismo, etcétera. Con lo que para mí un gusto, un placer estar aquí con vosotros y vosotras, y encantado. En esta primera intervención se me solicitaba hacer comentarios a la OPQ en general. Yo voy a hacer dos grupos de comentarios, uno a la propia OPQ en general y, en segundo lugar, a las referencias de la OPQ al sistema financiero en particular, que hay muchas, unas muy concretas, muy variadas. En relación con los comentarios a la OPQ en general, no voy a empezar haciendo una valoración global. Voy a apuntar algunos de los elementos que creo que subyacen y los valoro positivamente, la mayor parte de ellos, que subyacen al documento. Conozco a algunos de los relatores, conozco a algunos de los titulares de algunos de los términos que utiliza, como el voto con el portafolio, el votar con la cartera y algunas otras cosas. Conozco a algunas personas que interaccionan con frecuencia con los ámbitos relatores del Vaticano en documentos ya desde la Caritas in Veritate, como Stefano Zamagni, Leo Becchetti, etcétera, ¿no? Gente muy cercana a Banca Ética y a las que les he podido conocer. Un elemento importante que va a condicionar algunas de las reflexiones posteriores e incluso algunas de las reflexiones relacionadas con el documento de propuestas. Resulta muy difícil escapar, y parece que se ve con mucha claridad en el documento, resulta muy difícil escapar de la necesidad de un regulador global, y eso es un problema. La primera cuestión que aparece con mucha claridad. Yo estuve en el Vaticano en el 2013, invitado por Leo Becchetti precisamente, en un evento que organizaba bueno, el Consejo Justicia y Paz. Estaba Tucson allí, el cardenal, etcétera, la Fundación Konrad Adenauer. Se trabajaba sobre un texto que es interesante de leer, la verdad, a mí me pareció muy interesante, que se titula Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional en el contexto de una autoridad global. Va a ser difícil escapar de la necesidad de una regulación externa al sistema financiero, y eso, siendo obvio, condiciona muchas de las cosas que vamos a plantear y resulta en cierta medida un problema. Hay una segunda cuestión que me parece interesante y que valoro positivamente. A mí en este tipo de documentos, no solo los que provienen de la Iglesia, los que provienen de otros actores socialmente significativos, me gusta preguntarme siempre ¿a quién habla el documento? ¿A quién habla en el sentido de en quién puede generar dinamismos? Porque pues hablar para no generar dinamismo ninguno pues resulta interesante, puede nutrir tu intelecto o ilustrarte, pero tampoco te permite hacer reflexiones un poco más avanzadas, ¿no? Este documento yo creo que plantea cuestiones a dos niveles. Por un lado, lo cual es muy habitual en textos de esta procedencia, mover conciencias de personas consumidoras, de altos directivos, de altos funcionarios, de políticos. Está directamente orientado hacia la activación de la moral individual, lo cual es también un problema, es ciertamente una señal muy directa y un mensaje muy evidente, pero encierra un problema ante la imprescindible, como trataré de defender luego, naturaleza política de esta cuestión, y es la cuestión de la orientación del sistema financiero hacia el bien común. Por otro lado, hay unas propuestas claras de transformaciones de estructuras e instituciones también. O sea, hay un doble nivel, que a mí me parece que es el nivel adecuado.
cómo articularlo, cuál es más viable y mediante qué mecanismos es posible o no posible en cada momento, es precisamente una de las cuestiones que merece la pena dilucidar. Como seguramente no podría ser de otra manera, pero sin embargo a mí me parece imprescindible, cuando hablamos de la perspectiva ética solemos tratar de evitar llevar muy lejos las éticas deontológicas, lo cual a mí me parece un error. Dicho llanamente, no descubro líneas rojas en el documento. Líneas rojas quiere decir líneas rojas, cosas que no se pueden hacer, ni por cálculos de eficiencia, ni por nada, que no se pueden hacer. Sería una buena... sería un buen esfuerzo. Nosotros tenemos en Deusto una comunidad de aprendizaje con directivos de distintas organizaciones, John participa en él, y hay gente de entidades financieras, de mutuas, de compañías de telecomunicaciones, etc. Nos solemos hacer esta pregunta de vez en cuando pues para ponernos un poco nerviosos. ¿Podemos definir 3 o 4 líneas rojas en tu empresa? Cosas que no harías bajo ningún concepto. Yo tuve un jefe hace muchos años que nunca despedía en Navidad. Luego despedía en enero, pero en Navidad no despedía nunca. ¿Podemos plantear líneas rojas al sistema financiero? Claro, dices, sí, las jurídicamente vinculantes, las legales, etc. Eso a mí me añade una pregunta, me retrotrae a la autoridad global y me añade la pregunta sobre si solo consideramos líneas rojas las que una autoridad concreta, en un marco legal concreto, en un lugar concreto, puede hacer cumplir. Con lo que vamos restringiendo tanto la capacidad de supervisión del supervisor que a veces la podemos ir reduciendo a cero. La aspiración no es tan explícita en este documento, en la Caritas in Veritate era muy claro, muy clara, o más bien cabe esperar una remoralización voluntaria del sistema financiero en su conjunto, lo cual suena interesante, deseo, añoranza difícil de plantear, tan siquiera difícil de desencadenar, ¿no? Otra reflexión tiene que ver con que a mí me parece que no hay demasiadas dudas de que el sistema económico que se juzga hoy es el capitalista, claramente, el sistema económico que se está juzgando en este documento. Y la persona, la antropología que se está juzgando es la del Homo economicus. Estos son dos elementos evidentes, son los sujetos de análisis, ambos. Claro, ante esto nos encontramos con la eterna sospecha de si hay alternativas, de si es el peor sistema que existe a excepción de todos los demás, bla, 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 todas estas cosas que tantas veces decimos. Si bien es cierto que no parece realista plantear hoy alternativas globales, formalizadas y completas al sistema económico actual, a mí me parece una simplificación ese planteamiento y creo que lo que avanza el documento es mucho más fértil, porque al final plantea transiciones que harían bastante irreconocible el sistema económico, sobre todo en su marco institucional y en su lógica de mercado tal y como está planteado ahora, ¿no? De tal forma que parece un esfuerzo que merece la pena, ¿no? Hay algunas afirmaciones que no por no ser obvias muchas veces se obvian, y se obvian incluso en las escuelas de negocios a las que hace alguna referencia también el documento, ¿no? La economía necesita de la ética, el mercado no puede regularse a sí mismo, son necesarios desencadenantes externos a la empresa. Hay algunos elementos que forman parte digamos, del lenguaje común y de la inspiración común del documento que yo creo que son o que merecen la pena. Comentarios muy rápidos sobre lo que dice la OPQ respecto al sistema financiero. Plantea el ahorro como un bien común. Esto tiene un recorrido que no es menor. El documento habla del ahorro como un bien público, pero yo creo que el espíritu es el mismo en el punto 22. El ahorro como un bien común no tiene nada que ver con poner en entredicho el derecho a la propiedad de tu dinero, tiene que ver con que en el momento que se sitúa en la entidad financiera, la responsabilidad de la entidad financiera es vehicularlo hacia el bien común. Esto tiene mucha potencia y mucho recorrido, que también interpela al propio consumidor, dicho sea de paso. Hace mucho hincapié en la eliminación de asimetrías, el fin del cabea temptor, el fin de la responsabilidad del consumidor de tú leíste las 200 páginas que te envié, si no te has enterado es culpa tuya, se acabó esto y se está acabando en muchos marcos, modificaciones reglamentarias en los últimos tiempos, de tal manera que se plantea claramente la transparencia como un
un medio, ¿no? Hay una referencia muy interesante. Yo, por estar en la Federación Europea de Banca Ética, pues hacemos algo de lobby, el que podemos, e interaccionamos mucho a nivel de Europarlamento y de comisiones y de direcciones generales, etcétera. Y ahora hay una pelea tremenda sobre la taxonomía de las finanzas sostenibles, cómo definir las finanzas sostenibles. Vamos a volver a esto después en algunas de las propuestas y en algunas de las cosas, pero me parece que es muy interesante esta referencia sobre la necesidad de transparencia, la necesidad de no tanto medir impactos sabiamente, que esto es un problema de estadística, metodológico, más bien, que implica más bien a matemáticos, a económetras, etcétera, etcétera, sino cómo definir el perímetro de impacto, que eso es una decisión ética de la organización. ¿Qué impactos considero yo relevantes y sobre cuáles quiero actuar? Que es algo sobre lo que no se habla excesivamente. Precisamente el campo de batalla de la definición de una taxonomía, lo que son finanzas sostenibles, es ese, y es literalmente un campo de batalla. Os contaré, si queréis, todo lo que ha ocurrido primero en la Comisión y luego en el Europarlamento la semana pasada sobre cómo se han definido finalmente las finanzas sostenibles, sin ninguna referencia ni a cantidad de cosas que aparecen en este documento, a paraísos fiscales, a corrupción, a banca en la sombra, etcétera, etcétera, y con una referencia bastante clara al cambio climático y un poco tímida a lo que se llama los factores marrones, o sea, el penalizar la inversión en combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Hay algunas otras afirmaciones que a mí me sugieren determinadas preguntas, ¿no? Habla claramente de separar crédito de inversión. Por el amor de Dios, esta es la historia eterna desde hace bastante tiempo. Me pregunto si estaríamos dispuestos a aceptar esto tan claro los profesionales cristianos que leemos este documento. Promover separaciones claras entre la banca de crédito y la banca de inversión, por ejemplo, ¿no? Hay algunas de las pruebas que a mí me sugieren que la pregunta por a quién habla y qué dinamismo se espera generar un documento de este tipo me resultan, bueno, que merecen la pena ser tenidos en cuenta, ¿no? Bueno, yo ya sé que los tiempos son un drama en nuestra vida, pero se había pedido brevedad y la has cumplido, pero es que ricasco. Bueno, pues cronómetro a cero, como Araínas. Vale, muchas gracias, Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy encantado de que me haya llamado, a pesar de que yo no creo que os voy a poder aportar mucho, de verdad, os lo digo. A pesar de que yo he trabajado muchos años en el sector financiero, pero no me considero en absoluto un experto en el sector financiero. He trabajado en una cosa muy concreta y yo, desde luego, no tengo capacidad de hacer grandes filosofías al respecto. O sea que yo voy a hacer un discurso un poco más pegado al terreno del que ha hecho Perú, ¿no? Luego podemos hablar de lo que queréis. Una pregunta: ¿habéis leído todos? ¿Tenéis todos el documento y lo habéis leído? O sea que lo habéis visto. Bien, entonces yo os voy a decir lo que me ha parecido el documento, ¿no? Me parece un documento sólido, y desde luego seguro que está redactado. Yo no conozco a ninguno de los redactores, pero seguro que son gente que conoce a fondo la materia de la que tratan, ¿no? O sea que en ese sentido me parece muy bien. Le pondría algunas pegas. Imagino que quizás un poco de lo que se trata aquí, ¿no? De fomentar un poco el debate. Bien, la primera pega es una tontería, pero me ha sorprendido. Es decir, está escrito en difícil, Yo, como ha dicho Ángel, trabajé, nada más terminar la carrera, trabajé en Bruselas y me ha recordado mucho a la terminología, a la prosa europea, ¿no? En donde es dificilísimo encontrar en un párrafo el sujeto, el verbo y el predicado en una maraña de conceptos abstractos y dices, voy a leer otra vez porque no he entendido nada, y lo lees otra vez y te cuesta entenderlo, ¿no? O sea, está escrito en difícil. No sé yo por qué se escribe tanto en difícil, ¿no? Pero bueno, primera consideración esa. Luego, a mi modo de ver, el principio un poco inspirador del documento, igual estoy equivocado, pero bueno, me parece que parte de la visión dramática del mundo, ¿no? Que es una visión que se ha hecho absolutamente general, con la cual es muy difícil de luchar, a pesar de que puedas dar datos. Me he preparado una cantidad de datos tremendos, que si queréis los comparto, si no, pues no. Y esa visión dramática del mundo es que el mundo va fatal, las cosas van mal, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres,
la pobreza aumenta, ¿no? El casquete polar se deshace, los plásticos inundan los mares. Bueno, me parece muy bien. El único problema que le veo yo a esa visión dramática es que es falsa. Es decir, eso no es así, ¿eh? Y las estadísticas demuestran que no es así. Es decir, la pobreza se retrae, y no solo son, que menciona muchas veces, ¿no?, luego económicos y aspectos estrictamente económicos, de PIB per cápita y tal, no, sino aspectos de bienestar social, es decir, aspectos como la mortalidad infantil, como el acceso a la electricidad, el acceso a la sanidad, el número de niños que se vacunan hoy en día, las mujeres, el acceso a la universidad, a los estudios superiores de mujeres o de estudios secundarios. Cualquier dato que cojas te lleva a la conclusión de que nunca jamás la humanidad ha estado tan bien como está ahora, ¿no? Y a mí eso me parece un problema de enfoque importante. Es decir, no es lo mismo decir el sistema consciente que siga habiendo pobreza, que siga habiendo injusticias, que siga habiendo malos funcionamientos de administraciones, de servicios públicos, etcétera. Por tanto, el sistema es perfectible y vamos a perfeccionarlo. Y eso a mí me parece una postura que comparto plenamente, de decir el sistema es un desastre, hay que cambiarlo, porque como tú lo has mencionado también, hablas del sistema económico capitalista y dices que no hay alternativas. Bueno, sí hay alternativas, y de hecho algunos países las practican, ¿no? Cada vez menos, pero los practican. El problema es que hay alternativas mejores a esto, que como digo es perfectible, y lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo, en mi modo de ver, más que cambiarlo, ¿no? Cambiarlo por otro. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que entiendo que el documento está un pelín descontextualizado, ¿eh? Cuando habla de la regulación, bueno, yo no creo que haga falta más regulación. Ya, esto suena como muy brusco, ¿no? Yo creo que hace falta una mejor regulación. Cantidad de regulación no cabría en esta sala, todavía, incluso en la Unión Europea, en donde es probablemente donde más se ha avanzado dentro de una unión regional en procurar una unión, pues todavía sigue habiendo 27 reguladores nacionales, cada uno con sus normas y sus cosas, ¿no? Es decir, que regulación hay mucha. Lo que yo creo que el problema que tiene la regulación financiera es que no se ha acomodado bien a un mundo en donde los capitales circulan con una velocidad y una rapidez y con una sencillez terrible, ¿no? Entonces, yo más que abogar por más regulación, abogaría por una mejor regulación, ¿eh? Bien, pero los requisitos bancarios que hay hoy día ya en Europa son tremendos, desde el punto de vista estrictamente de cumplimiento de normas financieras, como desde el punto de vista de cumplimiento de normativa ética, ¿eh? Otra cosa luego es que se cumplan o no. Yo en mi experiencia profesional, y como soy muy mayor, tengo mucha experiencia profesional, lo cual no quiere decir que haya aprovechado bien, ¿no? Pero vamos, cantidad tengo. Yo estoy convencido de que los sistemas, lo importante son las personas, ¿no? Es decir, una persona que sea ética, sólidamente ética, pues lo hará bien prácticamente en cualquier sistema, y una persona que no sea ética, pues sabrá buscarse su hueco prácticamente con cualquier sistema, ¿no? O sea que yo, más que introducir la ética en el sistema, lo que tendría es introducir la ética en las personas. Y cuando tengamos personas éticas que dirijan las finanzas, pues tendremos finanzas éticas, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, como digo, habla poco de los requisitos bancarios implantados en Europa. Yo estuve el viernes pasado comiendo con Willy Golzarri, como sabéis, el presidente de Bankia y compañero nuestro de la universidad, y bueno, estaba aterrorizado de la cantidad de regulación que tienen, lo que eso les coarta. Por supuesto, estaba enfadado con el sistema de tipos de interés del Banco Central Europeo, etcétera, ¿no? Pero bueno, se quejaba mucho de los requisitos bancarios. Yo me acuerdo una vez también cuando otro compañero nuestro, Alfredo Sáez, era vicepresidente del Banco de Santander, un día que estuve viéndolo allí, salió este tema y le dije, bueno, ¿cuánta gente tienes aquí ahora del Banco de España? Tenía 90 inspecciones del Banco de España en un momento determinado en el Banco de Santander. O sea que control, inspección, regulación, a verla hay y mucha, ¿no? Bien.
Además, es decir, yo creo que la preocupación por la gobernanza, por las buenas prácticas, por el rigor ético en las empresas, eso ya es un lugar común. Es decir, yo he colaborado con muchas empresas y lo sigo haciendo con unas cuantas. Todo el mundo tiene ya canales de denuncia, comités éticos, códigos de buenas prácticas, de gobernanzas y tal. Vuelvo a decir, eso existir existe, otra cosa es que se cumpla, ¿no? Y bien cerca tenemos aquí un problema que nos ha surgido en un banco local donde yo no he visto una regulación ética más estricta que la que tiene el BBVA. No sé si lo habéis leído, pero os animo a que lo leáis, está en la red y no es muy larga, se lee muy fácil. Es terriblemente estricta, terriblemente estricta. ¿Qué ha pasado? Que no se ha cumplido. O sea, que el problema no es tanto de la regulación, sino del cumplimiento que se hace de esa regulación, ¿no? Luego hay otro tema que no menciona el documento y que me parece muy relevante. Es todo el tema de la obligatoriedad de publicar y auditar la información financiera y no financiera. Es decir, hasta ahora estamos acostumbrados a auditar las cuentas de las empresas, a publicarlas y auditarlas. Y ahora hay otra, este año es la primera vez que es obligatorio, alguna empresa lo ha hecho antes, pero vamos, a partir de este año es obligatorio, que es publicar la información no financiera, donde hay temas, a mi modo de ver, absolutamente interesantes. La forma en la que se pide a las empresas, tengo algunos matices que hacer, pero bueno, hoy hay que dar una información sobre la brecha salarial, por ejemplo, todo lo que se paga, quién se paga, cómo se paga, dónde se paga, por categorías, etcétera. La huella de carbono, todos los temas medioambientales, consumo de agua, consumo de electricidad, huellas de carbono, etc. Los temas fiscales, donde es otro tema también que está muy de moda, es donde trabajas, donde pagas, qué bases imponibles tienes en cada país y cuántos impuestos efectivos has pagado. Y eso yo creo que avanza en la transparencia de la vida de las empresas y avanza en las buenas prácticas de una manera tremenda. Es decir, que yo esa idea de que el mundo va muy mal y cada vez vamos peor, no creo. Es decir, creo que cada vez claramente vamos mejor. Y luego, que en el caso español, tampoco, obviamente al ser un documento, me imagino, de destino universal, pues no tiene por qué fijarse en el caso español. Me da que hay bastantes más países que se ha hecho, pero no tiene ninguna referencia a MiFID II, ¿no? Sabéis que hay una regulación en España que obliga a hacer, que trata de impedir los abusos que hizo el sistema financiero en el pasado, pero vamos, que es de un estricto terrible en cuanto a temas tan importantes como son la transparencia de precios. Es decir, hoy día cualquier inversor en un banco, cualquier ahorrador que va a un banco y que pretende suscribir pues cualquier producto de ahorro, no solo se lo explican bien si quieres, lo he dicho una cosa que me parece muy interesante, pero que ahora comento, ¿no? Que es cómo se recibe esa información, ¿no? Pero bueno, te obligan a explicarlo muy bien, te obligan a hacer un perfil de aversión al riesgo del cliente, es decir, para asegurarse que el producto que le ofrecen se adecúa a su forma de entender, a su formación financiera, a su capital, etcétera, ¿no? Y también, como digo, está muy avanzado, obliga a un striptease en las sociedades financieras para que cada uno sepa, si quiere, cuánto le cobran por lo que le dan, cosa que antes estaba bastante más oscurecido. O sea que yo creo que todo eso hace que, bueno, el sistema, yo creo que no genera el sistema capitalista, el sistema de mercado, el sistema de libertad económica, como lo queréis llamarle, no genera pobreza, sino todo lo contrario, la reduce. Esa sería mi tesis principal. El segundo, el sistema consiente crisis, pero también el sistema las arregla, las termina arreglando. Luego podríamos hablar del coste del arreglo, pero las termina arreglando. Y en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que se ha aprendido bastante de la crisis última y las cosas yo creo que ahora están claramente mejor. Y bueno, pues eso, es decir, yo creo que el documento, yo sí creo que rezuma un cierto aire, claro, dependerá de la perspectiva de que lo lea cada uno, ¿no? Pero un cierto aire antisistema, fíjate, que suene un poco raro, porque si os fijáis, cada vez que dice algo positivo del sistema, cada vez que dice que el beneficio es admisible, o cada vez que dice que el mercado asigna bien los recursos,
cada vez que lanza una loa al sistema, inmediatamente lo matiza. Sí, pero... Bueno, o sea que no creo yo que se le note muy partidario del sistema. Y bueno, ahora hablamos de lo que queráis. Muchas gracias, Inas. Por lo menos unos minutos, si queréis, seguro que alguno de nosotros queremos o bien preguntar a los dos, a alguno de ellos, o bien simplemente hacer una pequeña consideración, digo pequeña porque no tenemos mucho tiempo, pero en alto sobre lo que han dicho ellos o sobre lo que pensamos nosotros de nuestra propia lectura. Venga, alguien que rompa el fuego. Tenemos un lujo de personas presentes ahí y aquí, así que todos sabéis bastante de estas cosas. John. La verdad es que a mí la pregunta que me sale es alrededor de la transparencia, ¿no? Inés lo ha dicho muy bien. El problema es cómo se ha de cumplir. Y una de las claves es la transparencia, ¿no? Hombre, yo me he leído, porque me ha tocado escribir también alguno de los estados estos de información no financiera, y la pregunta sería, ¿es posible comparar lo que pone BBVA con otro banco? ¿Es posible sacar conclusiones de ahí? ¿Es posible hacer buenas prácticas de esa información no financiera o todavía estamos a kilómetros de eso? Hombre, a ver, yo, que se me ha olvidado decir una cosa que iba a comentar, lo que decía Perú antes de la transparencia y la información. Claro, es que no podemos quererlo todo. Es decir, primero exigimos a las empresas que den mucha información. Y ese proceso termina en que en que las empresas ya no te dan la información en papel, vas a la Junta General de cualquier banco grande o cualquier empresa mediana o grande y ya no te la dan en papel, porque es que llevas 4 kilos de papel, o sea, terminabas con unas bolsas tremendas. Bien, hoy día te lo dan en digital, pero es un montón de información. Es que eso no se entiende. Pues no inviertas en eso. Es decir, para que sea aprovechable el volumen de información que hoy día se da, eso requiere un esfuerzo, requiere una formación importante del ciudadano y requiere un esfuerzo para leerlo, para entenderlo, para comprenderlo y para, en su caso, criticarlo, ¿no? Y somos todos muy vagos, ¿no? Es decir, exigimos que nos den multitud de información y luego pues, la gente no hace nada con ello, pues depende. Lo que te he dicho ahora de la información no financiera, yo sinceramente creo que es muy peligrosa para la empresa. ¿Por qué? Le va a incomodar la vida fuertemente a los gestores de las empresas, con lo cual a los que les caigan bien los gestores de las empresas tienen que estar muy contentos. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes que poner la brecha salarial. La brecha salarial, es decir, el salario medio de un hombre es tanto y el salario medio de una mujer es tanto, no dice nada. No dice nada, porque depende de los cargos que tengan, la estructura no solo de salario, sino la estructura de calificación profesional, depende del régimen laboral, depende de un montón de cosas. Y luego comparar... yo soy consejero de una empresa multinacional que tiene fábricas en 12 países del mundo, ¿no? Países muy dispares. Entonces, claro, tú pones la media de los salarios. La media de salarios lo lees en Navarra, que es de donde es el origen de la empresa, y se matan de risa. ¿Por qué? Porque ellos ganan el doble o 3 veces más. Claro, lo leen en México y se ponen tristes porque ganan la mitad, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que claro, también dar ese dato así es un dato que necesita mucho matiz, ¿no? Claro, tienes que hablar de las productividades que están. ¿Por qué es posible que un trabajador navarro gane 4 veces lo que gana un trabajador mexicano? Pues probablemente porque su productividad sea también mucho mayor, ¿no? Luego está todo el sistema económico que está alrededor de la empresa, que también influye, ¿no? O sea, que eso son cosas que a las empresas... Lo que pasa es que, claro, obviamente el que está por encima se calla como un muerto y el que está por debajo pide que le suban, ¿no? O sea, que eso a la empresa le pone... Y el tema de los impuestos también. Yo estoy muy... A ver, si me explico bien. A mí me parece bien que se diga, todos queremos, así como exigimos a Google que pague donde está, pues eso es extensible a todos. Cada uno tiene que pagar los impuestos en función de la actividad que genera en cada sitio. ¿Cuál es el problema de la empresa? Pues hombre, que eso no es blanco y negro. O sea, hay un montón de cosas que juegan alrededor del impuesto de sociedades que son pues discutibles, ¿no? Claro,
Eso lo ve la Hacienda de, yo qué sé, de Chequia, por ejemplo, ¿no? Y la gente de Chequia tira hacia ella, quiere que le pongas el valor añadido en Chequia para pegarte el sartenazo fiscal en Chequia. Bien, y la española al revés. Y entonces no hay ningún regulador, no hay ningún árbitro que dirima esa contienda, ningún árbitro. Entonces la empresa yo creo que está muy en una posición muy débil frente a eso, ¿no? Pero la cantidad de información que tienes ahora, si quieres aprovecharla, es tremenda, ¿no? Lo que pasa es que no queremos hacer ese esfuerzo. ¿Hay alguna explicación? ¿Se os ocurre a vosotros? Yo no la he encontrado, ¿eh? Los líos que ha habido en España con las subprime, las OPAs de Bankia, las preferentes, las no sé qué y tal. Bien, ¿no es curioso, no os llama la atención que todo lo que ha salido mal no se ha entendido? Y que todo lo que ha salido bien sí se ha entendido. Nadie, ¿conocéis a alguien que haya ido a protestar a un juez, a un juzgado diciendo, oiga, que a mí esto yo no me lo han explicado bien? ¿Y cómo le ha salido usted? No, joder, fenomenal, he ganado no sé cuántos. Nadie va con eso, ¿no? O sea, entonces, hombre, a ver cómo conjugamos eso. Ya sé que no se le puede pedir a todo el mundo que sea gobernador del Banco de España, ¿no? Pero bueno, pero si queremos información, tenemos que esforzarnos en triturar esa información, porque si no, no sirve para nada, ¿no? Y eso pues es desagradable de decir y más desagradable de practicar, ¿no? No, muy rápidamente, la transparencia es un medio. A veces hay varias palabras bidón de estas en las que cabe prácticamente de todo, que solemos reconocer su naturaleza de fin en sí mismo, de bien en sí mismo, y nos solemos olvidar el medio al que apuntan. La transparencia, la participación, le pasa algo parecido. La transparencia es un medio para promover algo que es deseable si te gusta la transparencia, que es la capacidad, lo que se llama social accountability, la rendición de cuentas de la empresa al conjunto de la sociedad, a sus distintos stakeholders. Que las empresas no pueden ser cajas negras y que lo que hacen tiene que ser conocido, pues bueno, es una aspiración de una parte de la sociedad. Habrá otra que no le importe con tal de que le regalen el calendario y la cubertería, pero hay mucha gente que eso, no solo con respecto a las empresas, sino con respecto a los gobiernos, en la que lo vemos clarísimo, y por eso todas las iniciativas de Open Government y tal, que son por ahora extremadamente flojas desde mi punto de vista, deben reforzarse muchísimo más. La transparencia no deja de ser un medio y está claramente vinculada con la gobernanza de la organización, y eso yo seguro que tú, del nicho cultural del que vienes, lo entiendes bien. O sea, la transparencia responde a un deseo consciente, deliberado. Si responde a una exigencia del regulador, la vas a utilizar. Si responde a un deseo consciente, deliberado de la empresa de establecer otro tipo de relaciones con la sociedad, que pueden generar incluso relegitimaciones, ventajas competitivas. Hay muchas empresas que están transitando ese camino, adelantarse a posibles legislaciones, adelantarse a cambios sociales, a clamores sociales, bueno, las cuestiones que de repente aparecen por los alrededores, las empresas reaccionan a ellas, tienen que reaccionar porque tienen que reposicionarse. Una dinámica de mayor transparencia suele ayudar a ese reposicionamiento para lo que los yanquis llaman licencia para operar, o sea, que al final tengas el reconocimiento por parte de quienes tengan la capacidad de reconocerte para operar. O sea, pensar en un sistema en el que todo el conjunto de la sociedad con la empresa lo único que hace es el diálogo hamletiano de comprar o no comprar, he ahí el dilema, pues es un sistema que socialmente no parece muy robusto. Ahora, ciertamente es un sistema que ahora mismo es seguramente imperante, sobre todo, cuidado, porque aquí cuando hablamos de empresas, estamos todo el rato hablando de grandes empresas transnacionales, y hay cantidad de empresas que forman un tejido muy rico, y en Euskadi conocemos bastante de eso, de empresas de otro tamaño, mucho más cercanas, vinculadas al territorio, etcétera, etcétera, que entienden de otra manera esta dinámica de rendición social de cuentas. Dicho esto, hay que recordar que todas las entidades financieras sabemos que con quienes vamos a competir pasado mañana es con PayPal, con Amazon, con Facebook y con los de la nube. Con lo que muchas de las categorías que estamos manejando ahora, por lo menos en parte de nuestra actividad, quizás no en toda, ¿no?, pero en parte de nuestra actividad seguro, de tal manera que muchas de las estrategias que estamos desarrollando ahora
pues habrá que modificarlas como las están modificando. Y hay entidades financieras, como algunas que se han citado aquí, que se han vuelto líderes en el mercado, lógicamente, de las fintech, pues porque tienen que posicionarse, hasta haciendo cambios significativos en sus estructuras de gobernanza, ¿no? Porque realmente ese puede ser uno de los desafíos. Esto lo digo ahora porque va a nutrir alguno de los comentarios que voy a hacer sobre las propuestas en las que no aparece demasiado sobre estas cuestiones, que van a ser, yo creo que muy persistentes en lo que supone acceder a productos y servicios financieros en el futuro para una extensísima capa de la ciudadanía. Por ejemplo, para los jóvenes, para los cuales los servicios financieros son un teléfono móvil. Son un teléfono móvil. Por eso Nigeria es un país que es el que tiene uno de los más altos ratios de móviles por habitante, porque todas las finanzas se hacen con un móvil, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, y cómo nos estamos posicionando las entidades financieras es algo que merece la pena también tener en cuenta en ese sentido, ¿no? Bien, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, sí. Lo demás, bueno, abro si queréis otro turno, pero a juicio de este moderador pasaría a la segunda parte, en la que ahora empieza Inas, con este documento que os hemos pasado, Inas y Perú, que son un borrador de propuestas que tuvo una primera redacción, una segunda, una tercera, y aquí viene a consideración otra vez de vosotros dos primero y después al coloquio, ¿no? Como veis son una serie de acciones, como las que os mandé, algunas que se solicitan a las entidades financieras, al menos a las que operan en Vizcaya. Estamos dentro de la diócesis de Vizcaya y no nos metemos donde no nos llaman, incluso que ya con eso igual nos estamos metiendo, según algunos por lo menos. Y en segundo lugar, bueno, ahí hay 6 acciones y luego hay otras acciones para poner en marcha que tienen distintos agentes que las pueden poner en marcha. Bueno, nosotros queremos saber vuestra opinión, que supongo que, bueno, enriquecerá y tachará alguna y pondrá alguna otra, que todo vale. Si hacemos algo de las 17 proposiciones que hay ahí, pues igual hemos avanzado algo. Empiezas tú, Inas. Tienes 15 minutos. Uy, pues me da que me van a sobrar algunos, ¿eh? Bueno. Porque no me ha gustado las conclusiones, ya lo siento. ¿Por qué no me han gustado? Pues porque me da la impresión de que está dirigido a hacer cosas a nivel muy local con gente que opera a nivel absolutamente internacional. Es decir, solicitar a las entidades financieras más importantes que operan en Vizcaya. ¿Por qué? ¿Por qué solo en Vizcaya? Pues me dices la diócesis de Vizcaya, pero bueno, si estamos hablando de la Iglesia, si hay algo internacional, aparte de la Coca-Cola y la FIFA, pues es la Iglesia. O sea que yo creo que eso me ha sonado a muy excesivamente poco ambicioso, ¿eh? Y además yo creo que plantea un problema todo el documento con el que yo estoy con muchas cosas de acuerdo, pero que luego operativamente no sé cómo se van a hacer, ¿eh? Solicitar a las entidades financieras más importantes que operen en Vizcaya la creación de un comité de ética. Bueno, de entrada yo creo que todas tienen un comité de ética, ¿eh? Le llamarán comité de ética, le llamarán comité de gobernanza, le llamarán comité de sostenibilidad, le llamarán responsabilidad social corporativa, le llaman como le llamen, pero un comité de ética que tenga un canal de denuncias, que tenga un código de ética de funcionamiento que regule qué información se da, cómo no se da, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tenerlo, lo tienen todos, ¿no? Pero es que, claro, ¿qué pasa? No sé, a Bankinter Luxemburgo, que está ahora por aquí pregonando sus virtudes y sus maravillas, ¿le vas a obligar a que haga un comité de ética en Vizcaya? Para que se someta a una serie de criterios en Vizcaya o en todo su ámbito de actuación. ¿Va a consentir en que desde Vizcaya se condicione toda su actuación? Lo que decimos luego por aquí más adelante de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y los criterios de actuación y tal. ¿Los criterios de actuación en dónde? O sea,
todo el banco o solo en Vizcaya? Porque claro, entidades financieras que trabajen solo en Vizcaya, no hay ninguna, que yo sepa, ¿no? Entonces, incluso las más locales, no sé, puede ser Kutxabank, pues Kutxabank pues hará una cosa de ámbito vasco, bueno, también está en otros sitios, tiene oficinas por otros lados, tiene incluso bancos y tal, ¿no? Entonces, eso le veo, para mi modo de ver, que es un problema de base del documento. Y claro, eso te enfrenta a una difícil disyuntiva, ¿no? O sea, una de dos. Pretender hacer algo solo para Vizcaya en entidades que trabajan en todo el mundo me parece muy difícil. Y lo contrario, que es decir, bueno, pues entonces vamos a generar que sea la Iglesia en su conjunto la que haga un documento y tal. Pues me imagino que eso será mover una montaña, ¿no? Mover el Himalaya entero, ¿no? O sea, eso ya ahí me declaro Leo y tal, ¿no? Luego habría que conectar las funciones de dicho comité de ética de forma complementaria a las obligaciones legales que establezca la CNMV y otros reguladores, incluyendo el seguimiento de actividades ilegales como la aparecida en el BBVA. Bien. Me parece un ejemplo muy bueno, ¿eh? Es decir, ¿qué de verdad se puede hacer en ese tema? O sea, el tema del BBVA, que a mí me parece de una gravedad, no encuentro el adjetivo para reflejar el tamaño de la gravedad, pero bueno, lo que están mirando ahora, están en una sala blanca, como en los hospitales, en donde hay 40 personas encerradas en los que no les dejan entrar ni con móviles, ni con ordenadores, ni con nada. Entonces, ¿cómo vas a supervisar eso cuando nadie está? Es decir, no veo cómo se puede hacer ese tema. Y no creo que el BBVA, por poner un ejemplo de estaría en estos momentos dispuestos a admitir la entrada de un comité vizcaíno a juzgar sus actuaciones en todo el lío que hay, ¿no? Yo creo que eso es inimaginable. O sea, no creo que hay ninguna posibilidad de que lo admitan, ¿eh? Bien. Renunciar formalmente a operar con carácter especulativo con CDS, con posiciones bajistas y tal, productos similares, que el documento los explica muy bien. Yo algunos, la verdad es que tengo que reconocer que ni los entiendo muy bien, ¿no? Yo con eso estoy muy de acuerdo. O sea, a mí el tema de las posiciones bajistas y tal me parece que es una excrecencia del sistema. Obviamente, todo el sistema financiero pues tiene mucho de apuesta, ¿no? Es decir, que unos piensan que la bolsa va a subir y compran, otros piensan que va a bajar y venden, otros piensan que los tipos de interés van a subir y entonces no compran deuda porque luego va a valer menos, cuando los tipos estén más altos, otros al revés, luego son la apuesta sobre la apuesta de las... Bueno, yo eso... Es decir, si el sistema financiero tiene alguna justificación, pues es un poco como el río sanguíneo, ¿no? Es decir, que lleva dinero, distribuye, asigna el dinero, en principio con eficacia, a todo el sistema. Yo creo que estas figuras son innecesarias, es decir, que no aportan nada y sí que distorsionan mucho y sí que crean muchos problemas, como dice el documento, el QP, ¿cómo les llamamos? El QP, el OPQ, bien, ¿no? Bien, elaborar un documento que recoja los criterios de actuación. ¿Va a haber uno por diócesis? O sea, ¿los criterios de actuación en la diócesis de Vizcaya son diferentes de la diócesis de Álava? ¿O de la diócesis de Logroño, La Calzada y... O sea, Calahorra? O sea, no sé, eso me parece que necesitaría un ámbito geográfico y un respaldo mucho mayor que lo que puede ser una sola diócesis, ¿no? Renunciar a los clientes, productos propios o ajenos de los paraísos fiscales, a mí lo firmo ahora. Es una de las cosas que nunca he entendido y que yo creo que es de lo más criticable que hay, es por qué de una santa vez no se ponen de acuerdo los países y dicen, mira, nosotros no tenemos capacidad de influir sobre, o sea, la Unión Europea no tiene capacidad para influir sobre las Islas Caimán, que igual algunas sí tiene, pero bueno, no tengo. Vale, bien, lo que sí tienes capacidad es de penalizar a todo a todo ciudadano tuyo, ya sea persona física o sea empresa, que trabaje con esos paraísos fiscales, ¿no? Pero bueno, cosas curiosas. El otro día Julio González me contaba que
Ahora ya sabéis que hay mucho debate de la eliminación del dinero físico, ¿no? Porque el dinero físico sí que terminaría con el fraude fiscal, porque te dejarías registro de todos tus pagos y de todas tus compras, de todos tus ingresos, ¿no? Bueno, pues según dijo él, y supongo que será verdad, los que más se oponen a la eliminación del dinero físico no son precisamente los países del sur, que podríamos pensar, joder, la picaresca española, italiana, griega y tal, no, son Alemania y Austria, ¿eh? Y me mostraba mi extrañeza, digo, pues me sorprende que me digas eso, ¿no? Y me dice, ¿viste la lista Falciani? ¿De dónde eran los que estaban allí? Pues la inmensa mayoría eran alemanes y eran austriacos, ¿no? O sea que eso tampoco tendríamos que flagelarnos demasiado, porque esto hay por todos los lados, ¿no? Luego la elaboración de una lista de paraísos fiscales, que a mí en principio así como idea me parece muy bien, tiene un problema de la definición de qué es un paraíso fiscal, ¿no? Porque sabéis que hay toda una gama de colores, ¿no? Hasta llegar al negro absoluto hay toda una gama de grises, ¿no? Pero bueno, yo utilizaría, llamaría un paraíso fiscal a quien no colabora con las haciendas de origen, ¿no? Es decir, los que son opacos, los que no dan información, ¿no? Con eso ya sí le calificaría. Y otra cosa es que ahí se abre un debate interesantísimo, es la competencia entre las haciendas. Es decir, Irlanda no es un paraíso fiscal, pero tiene una tributación muy diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer con Irlanda? ¿Aceptarlo y pelear en que las haciendas compiten, igual que compiten los fabricantes de hamburguesas, o no? ¿O tenemos que obligar a Irlanda que homologue su sistema fiscal con, yo que sé, con qué media o frente a quién o tal, ¿no? Pero vamos, con paraíso fiscal, por eso yo diría lo que es donde hay opacidad, ¿no? Donde no hay colaboración con haciendas. Lo de la formación de los empleados se ha hecho muchísimo. MiFID obliga, bueno, hoy día la mayor parte de... Si conocéis gente que trabaja en el sector, todo el mundo está estudiando, porque todo el mundo ya les exigen unas calificaciones que son cada día más exigentes, ¿no? O sea, que eso se está haciendo ya, ¿no? Y comprometerse a hacer una publicidad que oriente al consumidor a fin de que tenga en cuenta otros factores, a mí me parece estupendo. O sea, a mí me parece estupendo. No soy especialmente optimista. Yo, como digo, la parte que más conozco del sistema financiero y la parte de administración de patrimonios, yo humildemente tengo que reconocer que yo he perdido muchos clientes por no darles la rentabilidad que esperaban. No he perdido ninguno por darles más de la que esperaban, ¿eh? O sea que me parece muy bien, pero la gente luego... y en esa gente meto a órdenes religiosas, a administraciones diocesanas y a lo que queráis, ¿eh? A lo que queráis. Entonces, me parece muy bien que se tengan en cuenta otros factores distintos, habría que ver cuáles y quiénes, ¿eh? Porque en esto hay que ser conscientes de lo que somos. Yo creo que estabas tú en el gobierno, de las cosas que más me impresionaba a mí en esta vida, y me han impresionado cantidad de cosas porque soy muy impresionable, es que cuando al Lehendakari se le ocurrió decir que las EPSVs, el dinero que tenían las EPSVs, todo ese debate en Euskadi no tenemos músculo financiero suficiente para mantener los centros de decisión de empresas y tal, ¿no? Y al Lehendakari se le ocurrió una idea que a mí me pareció estupenda. Dijo, bueno, ¿cómo que no tenemos músculo financiero? Ahí tenemos las EPSVs que tienen una montaña de dinero. Vamos a ponerla al servicio de la industria vasca. Tardaron 10 segundos los sindicatos en decir, ojo, ojo, con mi dinero no. Digo, oye, pero si estamos hablando de ayudar a la gente que le va a dar empleo a ti o a tu hijo. No, con mi dinero no. O sea que esto de los factores distintos a la rentabilidad, como idea, me parece estupenda, y que el inversor, el ahorrador, o sea, discrimine en función del destino de su inversión o de su ahorro, pero yo no soy muy optimista, ¿eh? O sea, yo sigo pensando que la rentabilidad sigue siendo el móvil, que no debería de serlo, pues probablemente no, pero me da la impresión de que el hombre blanco no ha llegado al grado de desarrollo humano todavía como para que eso se cumpla, ¿eh? Pero ojalá esté equivocado, ojalá. Lo de evaluar periódicamente las principales entidades financieras que operan en Vizcaya, vuelvo a decir lo mismo. O sea, el Banco de Santander va a admitir que nosotros que estamos aquí evaluemos su comportamiento ético. Eso me parece... Y informar públicamente de sus resultados, me parece muy complicado, ¿eh?
Recomendar a los cristianos y a los hombres de buena voluntad que prioricen las entidades y productos más alineados con los comportamientos que aquí se proponen, pues me parece muy bien. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Me parece muy bien. También con un matiz, porque ahora ya todo tiene que ser ético, todo tiene que ser sostenible, y me parece estupendo, que nadie me entienda mal, cuando espero que no hayas entendido, pero que yo estoy en contra de la transparencia. Estoy absolutamente a favor, y además es que no sirve de nada, porque eso es como estar en contra de la ley de la gravedad. O sea, que estar en contra de la transparencia es absurdo, primero porque no es bueno, y segundo porque es inevitable, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién va a establecer los criterios? Todo tiene que ser sostenible. Hoy ha dicho el gobierno vasco que va a emitir bonos sostenibles. ¿Qué pasa? ¿Que los anteriores son insostenibles? O sea, ¿qué quiere decir bonos sostenibles? El dinero no nos enseñaron que era un bien fungible. O sea, el dinero entra, puedes discutir a través de qué mecanismos y de qué maneras el gobierno, las haciendas vascas o la estatal o quien sea, obtiene esos ingresos. Eso se puede discutir. Y luego a través de qué, en qué lo gasta. También se puede discutir eso. Pero lo que pasa en medio es que el dinero se mezcla porque es fungible. O sea que bonos sostenibles, como los bonos verdes. El kilovatio tú lo miras y no lo ves. Pero si lo vieras no sabes si es verde o mal. No sabes si procede de una mini central hidráulica o de una eólica o viene de una asquerosa central térmica de no sé dónde. O sea que yo creo que eso tiene mucho de marketing. Tiene mucho de marketing, ¿no? Y el gobierno vasco le va a dar de tortas para quitar los bonos sostenibles. Pero bueno, le va a dar de tortas porque el mercado está petente de clientes seguros. Y el gobierno vasco es un cliente muy seguro porque hace una política presupuestaria muy conservadora y muy buena, ¿no? Pero que el hecho de que sea sostenible, ¿cuántos van a mirar si es sostenible o no el bono y cuántos van a mirar el tipo de interés al que se presta? Pues contestaros cada uno, ¿no? Publicar artículos, organizar mesas redondas, a mí me parece muy bien. Publicar artículos me parece estupendo. Y estimular la preparación y el ofrecimiento de las universidades y escuelas de negocio, pues todavía me parece más estupendo. Yo la experiencia que tengo, que es de la Universidad de Deusto, como os digo, hombre, no sé, a los jesuitas y a los que colaboramos con los jesuitas se nos llegan a la boca todos los días que damos una educación en valores. Espero que sea así. No sé si luego la gente discrimina mucho y vas por la calle y dices, esta estudiaba en Deusto, pues se le ve que tiene valores. Ya no, eso no estaría tan seguro, pero bueno, que hay una preocupación por educar en valores y que eso hay que fomentarlo, alimentarlo y aplaudirlo, pues eso estoy completamente de acuerdo. Y el último punto, se puede empezar por él, es decir, estudiar una criminología para las políticas de inversiones diocesanas. Y apunta también las órdenes religiosas, ¿no? Me parece muy bien, sería predicar con el ejemplo. Es decir, las diócesis españolas toman la diócesis vizcaína, ahí sí que igual cabe solo la vizcaína y a ver si cogen ejemplo los demás, ¿no? Se compromete a invertir sus dineros solo en... y habría que hacer en qué. Pero bueno, eso me parece que sí que lanza un mensaje de decir, oye, yo estoy cumpliendo con lo que predico. Ya siento haber sido no muy optimista. Pero ya sabíamos que venías también, ya te conocíamos, los que te conocíamos, y conocemos a Perú, que seguramente tendrá una visión algo diferente, o él dirá. Pero bueno, andamos bien de tiempo, son las 8:20, un cuarto de hora para Perú, y tenemos 25 minutos para el debate. O bueno, puedes coger un poco más si quieres, pero... No, un cuartito de hora. 4 comentarios, no incidiendo en cada punto específico, sino en varias agrupaciones que habéis planteado. Recogiendo un comentario que he hecho al principio, a mí el documento me parece que el enfoque del documento, en la medida que trata de movilizar responsabilidades a distintos actores, me parece bien planteado. Yo muchas veces que me toca predicar sobre responsabilidad de la empresa, etcétera, suelo decir que no sé por qué hay que hablar solo a la gente de empresa, de la responsabilidad social de la empresa, hay que hablar a mucha más gente sobre responsabilidad social de la empresa, porque lo que tendríamos es que crear entre todos un ecosistema motivador de la responsabilidad social de la empresa, o sea, que la empresa le resulte interesante, rentable, atractivo, el moverse en una determinada dirección. Desde ese punto de vista, a mí me parece que las propuestas por lo menos no abandonan ninguno de los ámbitos. Voy a hacer un par de comentarios sobre un par de ellos que creo que sí, yo no los he visto presentes y que me parecen relevantes, ¿no?
dos comentarios un poco más detallados sobre el observatorio y sobre los comités de ética. Sobre el observatorio, yo me ha tocado opinar sobre la creación de observatorios en distintos sitios y casi siempre digo lo mismo, y es que lo primero que tenemos que poner mucha atención es la legitimidad del que observa. La legitimidad del que observa. Es muy importante construir un observador legitimado. Y la legitimación no viene solo por el expertise o por... Tiene que ver con el rigor, tiene que ver con la independencia, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con una serie de cosas. De tal manera que cuando decimos plantear un observatorio, que ya diré por qué, me parece que en algún aspecto puede ser relevante, creo que es muy importante mimar la legitimidad de quien observa. Tenemos ejemplos de cosas observadas desde Cáritas, por ejemplo, Informe Foesa, etcétera, que, bueno, pues que constan de toda la legitimidad del mundo y dice verdades que hacen preocuparse a los ministros. Bueno, pues es una observación seguramente bien montada, ¿no? Yo, de todas maneras, me parece que un observatorio de esta naturaleza, el potencial que tiene no es tanto observar a las entidades financieras, cuanto observar fenómenos que tienen lugar en relación con el espacio financiero, con el intercambio de productos y servicios financieros. Caía en mis manos el otro día un trabajillo muy sencillo que le encargó el gobierno vasco a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Euskadi y a la asociación FIARE sobre usura. Hay gente aceptando préstamos con un TAE del 1000% en Vizcaya ahora mismo. Del 1000%. En Euskadi ahora mismo. De manera que observemos algunos de esos fenómenos, la usura, observemos la exclusión financiera. No sospecho, esto es retórico. La Iglesia tiene mucha información sobre exclusión financiera, mucha información sobre exclusión financiera. Y estamos hablando de exclusión financiera, podemos estar pensando en personas sin papeles, etcétera, pero no. Y la exclusión financiera de los mayores, a los que entidades financieras de toda la vida les están llevando ahora por sus propias condicionantes comerciales a que tengan que salir a la calle cada cierto tiempo con 300 euros en el bolsillo, porque los servicios de caja funcionan al tiempo de caja. Eso es preocupación de las propias entidades financieras, me consta, y a la Universidad de Deusto se acercan diciéndonos, oye, hay que hacer un estudio sobre personas mayores y actividad financiera, etcétera. Observemos eso, observemos la perspectiva de género. ¿Hay todavía exclusión financiera por razón de género en nuestros entornos? ¿No lo hay? Parece que ese es un contenido que a mí me parecería que nutriría bastante bien un observatorio, porque, claro, nos podemos chupar un dedo, pero no los 20. O sea, si al final hacemos un estudio de esta naturaleza, rebótalo contra las entidades financieras. Y respecto a esto, ¿hacemos algo o no hacemos nada? ¿O lo hacen otros? O igual te viene uno muy agresivo, muy internet, muy desde Holanda, que te lo resuelve y a ti te ha pillado mirando al tendido. Bueno, observemos ese tipo de cosas, ¿no? De tal manera que dos elementos, la legitimidad del observador y los contenidos del observatorio. Comités de ética. A mí me dan pereza y doy cantidad de formación a comités de ética de empresas, y doy teorías sobre comités de ética también, y en el banco del que soy consejero tenemos un comité de ética. La experiencia es que, primero, legalmente es difícil reconocer responsabilidades de supervisión en un comité de ética actualmente. Hay otros órganos de vigilancia, el comité de compliance, de gestión, de auditoría interna, que tienen reconocido, con la ley española no estoy tan familiarizado, la ley italiana reconoce explícitamente las responsabilidades de vigilar por el cumplimiento del código de ética a un órgano que no es el comité de ética. Es un órgano reglamentario del banco. ¿Quiere esto decir que no son útiles los comités de ética? No. Y es una reflexión parecida a la del observatorio. Creo que los comités de ética tienen potencia si se dedican a ver los retos éticos que aparecen desde una óptica de responsabilidad prospectiva, o sea, de qué deberán hacerse cargo las entidades financieras en el corto plazo. Conecta mucho con el observatorio. Y hay un comité de ética que abra la mente, que sea disruptivo,
puede tener una virtualidad que a mí me parece que a medio plazo como proceso es mucho más interesante. Pensar en los comités de ética como órganos de supervisión y control tiene un problema de gobernanza evidente. Si los hacemos dependientes del Consejo de Administración, la independencia, vosotros me diréis, si son independientes del Consejo de Administración, al final pueden acabar siendo versos libres que, vamos, no. Porque realmente la legitimidad para orientar éticamente a la organización la tiene sobre todo el Consejo de Administración. Yo nunca he creído en que la ética es una expertise que tienen unos y no tienen otros. Entonces, que un comité de expertos especialistas en ética le expliquen a la entidad lo que éticamente debe hacer, a mí me parece que no funciona. Y las experiencias que he podido ver no funcionan. Con los riesgos adicionales, que algunos los he vivido directamente, por el hecho de ser miembro del comité de ética, pues parece que estoy salido del muslo de Júpiter y soy el que tiene que mantener la reserva cultural de Occidente y decirle a la organización lo que debería hacer. No, a mí no me gusta ese sistema, se vuelve insostenible. Además creo que se vuelve insostenible, ¿no? De tal manera que sobre comités de ética yo apuntaría en esa dirección. Hay varias propuestas que hacéis que están orientadas a que la entidad autorrestrinja voluntariamente algunos de los productos o servicios. A mí me vuelve a surgir la misma pregunta, ¿y por qué debería hacerlo? O sea, nosotros podemos plasmar en un documento que una de nuestras propuestas es que la entidad deje de vender swaps, CDS, operar en paraísos fiscales, la elusión fiscal, ciertas prácticas de publicidad, que haga planes de formación. Les hacemos el plan estratégico. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían hacernos caso? Esta pregunta, que es más bien un poco retórica, porque tiene respuesta, nos deberían hacer caso si estamos legitimados, si convencemos a la administración de que produzca cambios normativos, con lo que aparece también el supervisor, si concienciamos a colectivos de consumidores que son capaces de levantar el dedo y decir, oye, si haces esto, de acuerdo, si no haces esto, no. Yo ahí... Mi experiencia no es exactamente la misma que Inas. Yo, el tipo de consumidor o consumidora que conozco huye escandalizado de determinadas rentabilidades, en cuanto se entera de las razones que hay detrás de las rentabilidades. Hay gente que reconoce primas éticas a las entidades y dice, no, mira, a mí no me des el calendario, la cubertería y 2 tipos de interés más. No me des, gracias. No, prefiero que me des menos. Porque quiero estar seguro de que estas prácticas no las tienes y elijo otra entidad que me garantiza que esas prácticas no las desarrollo. Estas dinámicas en algún caso son significativas, en otras son germinales. Yo dejé escrito en un artículo, no sé si fue en Corintios 13, creo que fue, que me llamaba mucho la atención, y ahora voy a la Iglesia, porque en la Iglesia no se valoran suficientemente determinadas prácticas germinales. Cuando forma parte de la cultura tradicional secular de la Iglesia, el valorar las prácticas germinales que luego crecerán y se desarrollarán, nutrirán la realidad, crearán dinámicas enriquecedoras o se extinguirán porque no han funcionado, porque no se ha sembrado bien, ¿no? Pero determinadas prácticas germinales creo que la Iglesia a determinados niveles debería apoyar decisivamente. Y no estoy hablando de proyectos concretos de banca, estoy hablando de prácticas germinales de consumo responsable, de, bueno, una palabra un poco fuerte, una expresión un poco fuerte, de militancia económica, de posicionarnos económicamente diciendo, oye, mira, yo esto, que ya sé que va a ir contra mis intereses, que sí, que ya lo sé, pero quiero que ocurra así. Claro, esto requiere transparencia, requiere saber determinadas cosas, requiere información, requiere una relación de social accountability o de relación social de cuentas relevante, ¿no? ¿Alguna puntualización más o algún añadido más? Obviamente con las administraciones públicas hay que incidir, pero no solo como clientes, o sea, no solo como reguladores, ventajas fiscales y tal, que es lo que apuntáis. Las administraciones públicas son potentes clientes, con lo que las cláusulas sociales, los estímulos para determinadas prácticas de contratación pública, esto está presente en todas partes y no solo favoreciendo cambios y transformaciones en las pautas de consumo, vamos, las cláusulas sociales que protegen o que priman
a determinado concursante en determinadas prácticas es una práctica muy habitual, y el ámbito de las cláusulas sociales es un ámbito que se utiliza muy regularmente. Es raro encontrar ahora una dinámica de contratación pública en la que no se incorporan cláusulas de género, cláusulas medioambientales, ¿vale? Pues esa dinámica, el tratar de incidir políticamente para que tenga lugar, me parece que tiene un cierto recorrido, porque ciertamente nuestras administraciones en temas de regulación bancaria, nada de nada. Y por nuestras me voy hasta Madrid, nada de nada. Nada de nada. Frankfurt. ¿Qué podíamos plantear respecto a las personas consumidoras? Yo suelo insistir mucho en que no me animo, y cuando me toca contar cosas a gente que viene buscando reflexiones en su rol de consumidor o consumidora responsable, siempre suelo recomendarles que no se les ocurra tomar posiciones solos. Hay que agregarse en este campo, porque los estímulos son constantes, las atracciones son constantes, y somos homo economicus, y es contra eso contra lo que tenemos que pelear. Ciertamente nuestra naturaleza no va en el ADN, no estamos por naturaleza constituidos así, pero por cultura, desde luego, claro que estamos constituidos ahora mismo así. De tal manera que dinámicas, y si estamos mirando a la Iglesia, bueno, se nos ocurren seguramente estrategias, dinámicas de construcción colectiva de pautas de consumo responsable, a mí me parece que es una iniciativa que merece la pena tenerla en cuenta, ¿no? Estrategias de empoderamiento del consumidor responsable en la que impliquemos a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones de la Iglesia, a otras organizaciones aliadas. Bueno, este es un debate que dentro de las universidades también merece la pena llevar, también pues, son actores relevantes dentro de la sociedad, ¿no? Finalmente, las dos o tres cosas que creo que faltan y que no me atrevo a proponer ninguna iniciativa, pero desde luego me atrevo a decir que habría que pensar en iniciativas en ese sentido. Cada vez hay más fintechs, finanzas tecnológicas, más bizums, más apps en el móvil, más historias que no desintermedian. Sigue habiendo un intermediador, pero está desaparecido. ¿Cómo quedan cuáles son las consecuencias de ese tipo de dinámicas en las finanzas? Hay otras que algunos la llaman economías digitales, otras economías colaborativas. Hay muchas de ellas que les llaman economías colaborativas y no tienen ninguna intención de colaborar, los que forman parte de esas economías colaborativas, pero que merece la pena que observemos también, ¿no? El crowdfunding, el crowd equity, eso va a venir, y por Europa está viniendo. De hecho, hay asociaciones de banca que se plantean o tener esos productos o acercarse a esos proyectos, ¿no? Con lo que también merecería la pena prestar un poco de atención a estas cuestiones. Finalmente, inversiones en no cotizadas. Estas iniciativas, inversiones de impacto, inversiones en no cotizadas, son muy difíciles de hacer, son muy difíciles. Hay unos cuantos proyectos interesantes. Hay un pastizal en Europa para canalizar ese dinero desde el Fondo Europeo de Inversión. Hay intermediadores que se consideran intermediadores relevantes para canalizar ese dinero, por dos características fundamentales que los sitúan en otra parte del ecosistema ese de la biodiversidad del sistema financiero. Están muy localizados en el territorio y son especialistas en cosas difíciles, en las que se dirimen muchos elementos de bienestar, dicho sea de paso, pero son especialistas. Dicho sea de paso, organizaciones que presentan unas calidades altísimas en sus portafolios de crédito, altísimas, pues son muy buenos conocedores, porque trabajan muy bien, porque están muy cerca, por las razones que sea. Eso está informado en cantidad de informes que van surgiendo últimamente a nivel europeo, ¿no? A mí me resulta estimulante alguna dinámica que existe ya en la administración. A mí me parece que lo que está intentando hacer Seed Capital con inversiones no cotizadas, con crowdfunding, etcétera, es algo a lo que merece la pena atender. Yo he estado un poco dentro y el banco al que pertenezco participa también, en eso, como todos los bancos, en esa iniciativa de la DIPU, que rápidamente creo que se ha dado cuenta que, aparte de hacer carteras de inversión con distintos objetivos, pues que una parte debería atender también
determinadas spin-off, startups, todos estos nombres en inglés que al final tienen que ver con inversión en capital semilla, capital de alto riesgo, que tiene unas características muy particulares, etc. Entonces, bueno, hay fondos de inversión que están trabajando en ese sentido, algunos con más éxito que otros. Yo en Europa conozco unos cuantos que funcionan con una solvencia extraordinaria y ya digo que no tienen excesivas dificultades en canalizar, como préstamo, no como subvención, canalizar dinero del Fondo Europeo de Inversiones, que ahora mismo uno de los dramas que tiene es que tiene ciertos mandatos de la Comisión de dirigir fondos hacia la economía social, etcétera, etcétera, y no tiene intermediadores con los que hacerlo, por ejemplo.